Saludos, buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Ye, a un capítulo más de la Y Asturiana, noche del viernes 1 de abril. Estrenamos mes y finalizamos semana. Esas son las paradojas que nos trae hoy el calendario, en un programa que tiene un contenido de lo más variado. Iremos desde la cultura hasta el espectáculo de masas por antonomasia en este país y en muchos otros. Y es que, por primera vez, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el deporte, si bien en su vertiente social. Comenzaremos hablando de teatro asturiano, de teatro hecho en Asturias. Después hablaremos de literatura, hablaremos de recomendaciones para leer durante esta temporada. Más tarde será tiempo para lo desconocido, para lo oculto con el Padre Elías y finalizaremos con la repercusión que tiene en las aficiones asturianas de Real Madrid y Barcelona, un clásico como el que se juega mañana en la ciudad condal. También, como siempre, habrá tiempo para la solidaridad voluntaria de nuestros invitados y colaboradores, como siempre, con el Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bien, ahora sería cuando a mí me toca hacer la demostración del Ye Limón Game o del juego del limón y bueno, tratar de aterrizar una moneda sobre el limón insumergible que navega en la vasija de agua que tengo al lado. Sin embargo, y para aquellos que nos siguen habitualmente lo recordarán, ayer, por primera vez, una invitada de este programa, una chica, una responsable de Scouts Asturias MSC, bueno, de nombre Freda Salvador, logró por primera vez en la historia de este programa, como digo, bueno, pues aterrizar esa moneda y que permaneciese sobrecubierta en el limón. Es decir, logró la estancia en Las Caldas Villatermal. Vamos a recordar ese momento que se producía ayer. Si la moneda se queda ahí, el que lo consiga se puede ir para Las Caldas, que es verdaderamente recomendable, es Las Caldas Villatermal. Así que vamos adelante con ello. Primero tú, por ejemplo, primero ella y luego él. Vamos a intentarlo, vamos allá. Uy, no va a ser verdad que me ganó algo en la vida. Enfoca. Es pura casualidad, de verdad. Enfócalo. Esta mujer domina la naturaleza, domina el entorno en el que se mueve. Enhorabuena. Doy fe, mira, aquí, como los notarios, doy fe. Muy bien. Ahí lo tenían, esa bella dama logró el pasaporte hacia Las Caldas Villatermal, con lo cual podrá disfrutar de una maravillosa estancia. Hay que señalar también, no se veía en el vídeo, que después tocó limón, con lo cual la moneda se fue hacia el fondo para engrosar con un granito más de arena esa campaña que hemos lanzado en colaboración con la Casa del Tíbet en Barcelona para recaudar fondos destinados al sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos refugiados tibetanos en India. Bueno, pues ahí lo tienen, esa fue la prueba evidente de que el juego del Ye Limón Game es superable, se puede ganar. Ahí lo tienen, en la persona de Freda Salvador, que consiguió esa primera estancia en Las Caldas Villatermal. Vamos a ver cómo se portan los invitados de hoy. Y ahora, no me enrollo más, cabecera y comenzamos el programa de hoy. Vamos a hablar a continuación de teatro hecho en Asturias, de teatro asturiano, y vamos a hacerlo con Jorge Moreno, autor y director precisamente de teatro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, para realizar esta entrevista he solicitado la colaboración de Rafa Albuena. Buenas noches, Rafa. Juan. Bueno, pues responsable de Asturias Escultura y toda una eminencia en la crítica teatral, de la cual debo de confesar que estoy más pez que este limón. Y viejo archienemigo. Viejo archienemigo. Ah, eso hay que contarlo. Eso hay que contarlo. Como digo, Rafa será quien lleve el peso de la entrevista. Perfecto. Dentro de mis carencias en lo que se refiere al teatro.
procuraré tener más oído que voz en este caso para enterarme de las cosas, si bien te preguntaré alguna cosa que me surja, bueno, pues alguna inquietud. Pues, Rafa, ¿por qué sois archienemigos? No somos archienemigos, somos archiexcompañeros, porque aquí el aquí presente eminente dramaturgo, actor, director y todo lo que le echen de teatro, compartimos él y yo un programa de radio allá en Hilo Tempore hace mucho tiempo, en el que los dos nos iniciamos tanto en el mundo de la comunicación como la descomunicación y casi un poco en la sátira, que es un poco en lo que Jorge se ha doctorado, otros no hemos llegado a tanto ni mucho menos, pero Jorge sí, Jorge empezó despuntando su talento como locutor radiofónico, siempre con ese tono satírico, muy dado siempre a la imitación, a la impostura de voz, y desde luego ahí mostraron unas tablas que luego en el tiempo se fueron desarrollando y que ahora, bueno, ha venido aquí a visitarnos para presentarnos su nuevo montaje como director, que tiene, agarraros al título, que se titula, su nueva obra se titula Tribulaciones del diestro Jorge Moreno, Morenito, luego de aceptar un clavel arrojado desde el tendido 9 por una supuesta desconocida. La marinera. Hay obras que son más cortas que ese título. Exactamente. Era presumible que durara más el título que la obra, pero en este caso me parece que la cosa va a estar equilibrada. ¿no? Sí, Porque entiendo que la gente que vaya a ver la obra, cuando vaya en camino del lugar donde se estrena y le dicen a dónde vas, dirá al teatro, no dirá teatro. voy a ver... Al teatro. No, Al teatro. Yo mismo lo digo también para abreviar, ¿eh? Lo que pasa es que Rafa es muy amable y se ha tomado la molestia de decirlo entero el título. En todo caso, Jorge, ¿en qué consiste estas tribulaciones de una supuesta desconocida? ¿En qué supone esta obra para ti y sobre qué versa? Y bueno, aparte del tono taurino, ¿qué nos vamos a encontrar el día del estreno, que está casi al caer sobre el tendido? Bueno, yo espero que la gente se encuentre un auténtico divertimento, una comedia pura y dura. Como tú decías antes, siempre me ha gustado la sátira, me ha gustado también explorar hasta qué punto se pueden parodiar diversos temas, intentar buscar eso, explorar eso, sobre todo en esta época de la dictadura de lo políticamente correcto, en la que parece que no te puedes prácticamente mover fuera de unos márgenes de un humor que no haga alusión a problemas cercanos incluso, ¿no? Y la tauromaquia es una excusa, Yo necesitaba desde hacía tiempo, tenía la necesidad artística prácticamente de hacer una sátira así un poco generalizada del mundo en el que vivimos, del contexto en el que vivimos, y no encontraba qué hilo conductor, ¿no? Y claro, evidentemente, al venírseme a la cabeza el tema de la tauromaquia, dije yo, ya está, conseguido, ¿no? Y Tribulaciones, por abreviar, Tribulaciones es la historia de un torerillo de cuarto nivel, ni siquiera de tercer nivel, que se presenta en un pueblo en el que acaba de cambiar la corporación municipal. Y se va a encontrar con 50.000 trabas administrativas y de todo tipo a la hora de poder realizar la corrida de toros, ¿no?, que quiere realizar. Entonces, eso nos da pie a, bueno, pues eso, reflejar en una manera paródica, riéndonos incluso de nosotros mismos, lógicamente. Yo hay cosas de las que me río en la obra, con las que no estoy de acuerdo que sean susceptibles de parodia, pero es que yo creo que ese es el oficio de los antiguos bufones, que se ha perdido. Antiguamente el bufón era el que le decía las verdades al rey, en la corte medieval, ¿no? Y hoy en día eso se ha perdido. Yo creo que vivimos en una época de arte y teatro en concreto, muy acomodaticios y que no prueban los límites del humor. Yo creo que no se prueban los límites del humor. Por ejemplo, una serie americana como Padre de Familia aquí en España sería impensable. Sería impensable. O sea, tendría denuncias constantes de todos los colectivos. Yo hay cosas que veo, por ejemplo, en esa serie, que me parecen muy fuertes, pero defiendo el derecho a que se puedan hacer ese tipo de bromas, ¿no? Y básicamente es eso. Espero que la gente se lo tome con humor. Habrá personas que se queden con unas cosas y con otras, y sobre todo me gustaría conseguir un efecto de sonrisa congelada. Me gustaría que si vais al teatro os estuvieseis riendo y al volver a casa reflexionaseis y pensaseis, ¿he hecho bien riéndome de esto? Claro. Eso es ahí donde me gustaría llegar, si todo transcurre por sus derroteros. Entras a matar con esta obra, nunca mejor dicho, porque desde luego la tauromaquia además no es una tarjeta de presentación a que la gente ya le puede un poco incluso poner para atrás. Pero es un poco ese sentimiento de repulsa, incluso de contrariedad, sabiendo que es una comedia, invita a llegar al teatro, invita a que el hombre o mujer que se siente en la butaca se plantee allí y se plante en lo que es el patio de butacas y diga, ¿qué me voy a encontrar? Es decir, lo hemos visto ya, y sobre todo, ¿qué tono de crítica? Es decir, ¿cuál es el objeto de la crítica? Porque no es solo la tauromaquia, ¿verdad? No, por supuesto, como os decía antes, la tauromaquia es el hilo conductor, es como si dijéramos un poco el campo donde se desarrolla todo lo demás, que es el escenario. La tauromaquia es el escenario para poder, pues eso, hacer broma y hacer, como tú dices, entrar a matar en todos los temas que ahora mismo están de actualidad, y algunos que llevan de actualidad mucho tiempo y algunos que están de actualidad ahora, ¿no? Ahí desfilan desde el feminismo hasta el islamismo, hasta la administración, hasta las trabas burocráticas, todo lo que se os pueda ocurrir
desfila por ahí, y si no desfila por ahí es porque no se me ocurrió en ese momento. Entonces yo creo que las personas lo que tienen que ir es, las personas que acuden, los espectadores, tienen que ir predispuestos a reírse, y sobre todo empezando a reírse de ellos mismos. Tengan las convicciones que tengan el pensamiento que tengan y el nivel de crítica respecto a la sociedad que tengan. Esta obra la puede ver cualquier persona, siempre que tenga un mínimo de sentido del humor, que yo creo que eso también se está perdiendo. Es una señal de que avanzamos hacia una sociedad un tanto gris en ese aspecto. Jorge, quería preguntarte, dices, son las tribulaciones de un torero a la hora de querer, bueno, torear en un pueblo que ha cambiado la corporación. ¿Hay un paralelismo entre este torero y los autores teatrales con las administraciones, por ejemplo en Asturias, a la hora de querer poner en marcha un ciclo, a la hora de querer actuar, que también les pueden dar, no lo sé, 1000 vueltas para que actúen? Sí. De hecho, como os comentaba antes, en un momento dado, el peligro que corremos los que nos dedicamos al teatro y al cine y a otras manifestaciones culturales, lógicamente, es que estamos cayendo en un estado acomodaticio. A nivel desde subvenciones, acomodaticio desde el punto de vista ideológico, aunque no se tenga ideología, desde esos puntos de vista. Entonces yo creo que estamos perdiendo también esa capacidad crítica y estamos recurriendo a algo que me parece muy cobarde, que es criticar lo lejano. Es muy fácil criticar al Papa, por ejemplo, o es muy fácil criticar al presidente de Estados Unidos o al de China, pero es muy complicado criticar al alcalde de tu pueblo, porque es el que suministra tu trabajo. Claro, eso es por lo que yo clamo en el sentido de reclamar la vuelta de los antiguos bufones en cierta forma, ¿no? El bufón trabajaba para el rey y le decía las verdades al rey. Entonces, y estaba sostenido económicamente por el rey, ¿no? Entonces, eso es lo que yo reclamo un poco, y sí hay un paralelismo. Por ejemplo, algunas de las vicisitudes que pasa este torero, yo creo que en ellas puede verse reflejado no solamente cualquier artista, cualquier teatrero, cualquier cantante, sino cualquier ciudadano normal que se enfrenta a la administración en un momento dado y no hace más que de una manera kafkiana recibir constantes trabas, ¿no? Jorge, vas a permitirme que haga un pequeño análisis de tu carrera hasta este punto y detecto desde detecto un poco desde aquellos comienzos, desde tus primeros sketches televisivos con los que tuvimos que verte porque teníamos que verte realmente para ver a aquel médico loco que salía en la televisión de Gijón haciendo unos diagnósticos imposibles. Luego te vimos me parece que eran con Urgencia Médica, que era más orientado a los niños. Luego pasamos a Ensayo Generalísimo, que era ya un poco de tomar un poco esa burla un poco de lo que es el contexto histórico. Luego pasamos, qué sé yo, pues el Asturias, que era mucho más casi incluso una sátira del terror. Pero lo que sí noto, y vas a entender la pregunta, es que ese cinismo, esa crítica, se va acentuando en el sentido de que has creado tu nueva compañía reciente, que estrenas precisamente esta obra, que se titula nada menos que Ánimo de Lucro. Es decir, la broma ahí ya no tiene, es decir, la broma ya empieza a ser eso, lo que decías, la congelación de la sonrisa, ¿no? Es decir, el bufón, el que parece que se ríe tanto, dice, bueno, vale, el teatro está aquí, ánimo de lucro. ¿Tiene algún mensaje esta nueva compañía, el nombre que le has puesto? Sí, o sea, indefectiblemente. O sea, sí que lo tiene porque yo buscaba un nombre para la compañía que reflejase un poco la lucha que mantenemos los artistas del teatro, porque se nos reconozca como un oficio serio, como un oficio que puede tener los mismos problemas que cualquier otro oficio, que el panadero de la esquina, y que realmente, que como ha sido revestido durante todos estos años de esa aureola de magia, casi de hipismo, como lo queramos llamar, da la impresión de que no es un oficio real, no es un sector laboral y empresarial real, ¿no? Entonces, claro, el nombre de ánimo de lucro viene a decir a la cara, no, nosotros tenemos el mismo ánimo de lucro que tiene el kiosco en la esquina, que es lógico. Intentamos vivir de esto y vivimos de esto, de hecho, o malvivimos o sobrevivimos, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que me da la sensación de que, como os digo, ese mensaje es difícil de trasladarlo a la sociedad, es muy difícil de trasladarlo a la sociedad. Nosotros nos enfrentamos siempre con una pregunta, cuando nos pregunta un vecino por la calle, por ejemplo, y nos dice, ¿a qué te dedicas? No, soy actor. Siempre añaden actor y qué más, ¿no? Esa es la pregunta subsiguiente. Entonces, claro, yo siempre digo, eso no pasa con un carnicero, no pasa con un funcionario público. Entonces, si logramos poco a poco dar a entender que esta es una profesión como otra cualquiera, para la que Hacienda no tiene ningún tipo de miramiento a la hora de reclamar su mensualidad correspondiente, no ve ningún tipo de magia en el teatro Hacienda a la hora de reclamarnos eso. Entonces yo creo que lograremos empezar a ser considerados como lo que somos realmente, como un oficio, como otro cualquiera, y como ha sido considerado en algunas épocas lejanas. Quizás ahora estamos viviendo un retroceso en ese aspecto. Como profesional del tema del teatro, y yéndonos un poco del teatro, ¿cómo valoras
toda la polémica surgida con el tema de los titiriteros en Madrid? Te voy a decir una respuesta muy incorrecta. La clave estaría en satirizar a los titiriteros. La clave estaría en satirizar a los titiriteros. Y estoy convencido, y fíjate, te lo dice alguien de teatro, estoy convencido que los titiriteros no se tomarían bien ser satirizados. Es muy incorrecto lo que acabo de decir, ¿eh? Lo sé, pero estoy convencido que ahí estaría el punto clave. Bueno, estamos en el punto de que realmente una persona, el que administra la justicia, sea desde el teatro, sea desde el tribunal, siempre tendrá cierto diciendo, vale, yo administro, pero que no me lo administren a mí, ¿no? Sería un poco ahí la madre del cordero. En el momento que nosotros salimos a escena, en el momento que Morenito sale a escena, tiene que estar dispuesto a que todo el mundo lo satirice en otras obras subsiguientes si hubiera, ¿no? O aquí en este programa. Si vais a ver la obra y decís, por Dios, esto hay que parodiarlo, hay que criticarlo, yo tengo que asumirlo. Y es que además sería fantástico que el teatro tuviera esa trascendencia social, ¿no? Y claro, solamente tiene esa trascendencia por episodios lamentables como el de los titiriteros o varios otros, ¿no? Yendo un poco más hacia lo que es el teatro de andar por casa, o más bien el teatro de casa, también en los últimos meses, casi el último año, últimos 2 años, ha habido cierta polémica en lo que es un enfrentamiento nada solapado en lo que es las compañías de teatro amateurs y las profesionales. Queremos que nos explicaras un poco en qué consiste tu punto de vista sobre esta cuestión y cuál sería la solución para atajar, es decir, un barco común que sería el teatro, que a fin de cuentas revierte un poco en el espectador, en el ciudadano, como queramos llamarlo, ¿no? Tú que me conoces, Rafa, yo cuando empecé en el teatro era aficionado, lógicamente. No podemos estar en contra del teatro aficionado, no podemos estar las compañías profesionales en contra del teatro aficionado porque es nuestra cantera. Es como si el Sporting o el Oviedo estuvieran en contra de los equipos de tercera división o de regional preferente. No podemos estar en contra del teatro aficionado. Pero porque nosotros hemos sido aficionados, sabemos que lo que algunos hacen hoy en día no es teatro aficionado. Es inmoral que una compañía de teatro aficionado, supuestamente aficionado, cobre más que una compañía profesional. Eso no puede ocurrir, ¿no? Es que ya me parece extraño que una compañía de teatro aficionado cobre, cuando yo estuve varios años siendo actor aficionado y no cobré nada. Yo recuerdo una vez en un pueblo que nos invitaron a cenar y nos pareció que aquello ya éramos Marlon Brando. Quedaos a cenar, chavales. Y nos pareció que era Marlon Brando. Y ahora no, ahora te encuentras con cachés superiores a... Cachés. Estamos hablando de una afición lucrativa. Ojo, no por parte de todos. Pero es que estas personas que lo hacen están perjudicando también al teatro aficionado verdadero, al teatro de verdad aficionado que no cobra nada, que lo hace por afición y que a lo mejor un día, quién sabe, se transforman, como hicimos nosotros, en profesionales de la escena. Entonces está resumido en eso. Nosotros nada en contra del teatro aficionado, todo en contra del falso teatro aficionado. Nada en contra, lógicamente, del teatro profesional y todo en contra del falso teatro profesional. Yo creo que ahí se puede resumir un poco eso, porque es que si no, caemos en una competencia desleal que la verdad, en algunos ayuntamientos ha llegado a sustituir absolutamente al 100% la programación profesional. Claro, es que ese es el problema principal del asunto. Sí. ¿Cómo sientan a las compañías profesionales, incluso el mundo del teatro en general, el hecho de que los ayuntamientos, que son quienes más os contratan, aquí por lo menos en Asturias, 99%. juegue esa doble, y que dice ayuntamientos y dice cualquier tipo de administración, que jueguen ese doble rasero? No creo que beneficien ni a vosotros y a la larga tampoco a los teatros aficionados. No, lo que ocurre es que el gran drama de esta profesión es que si mañana desaparece el teatro profesional, no desaparece el teatro. Ese es el gran drama. Si mañana desaparece el teatro profesional, no desaparece el teatro. Seguiría programándose en los centros municipales, incluso en el Filarmónica o donde fuera, seguirían programándose obras de teatro. Aficionadas, verdaderamente aficionadas o no. Pero si mañana todas las empresas de teatro de Asturias cierran, seguiría habiendo teatro en Asturias. Ese es el drama y habría muchos pueblos que no percibirían esa ausencia. Si mañana desaparecen todos los cardiólogos de Asturias, se notaría inmediatamente. Por decir algo muy concreto, no solamente los médicos. Entonces, ese es nuestro gran drama. ¿Y qué ocurre? Que algunos ayuntamientos juegan a lo que juega mucha gente en esta época, y sobre todo en época de crisis, que es a cubrir el expediente día a día. Es decir, hay ayuntamientos que dicen, bueno, vamos a sustituir esta programación por esta otra, que puedo contratar un par de compañías más, la gente no me va a decir nada, se va a seguir programando teatro, y yo quedo muy bien con vistas a unas próximas elecciones con los vecinos en el plano cultural. Claro. Este alcalde programa teatro, ¿no? Pero claro, no se dan cuenta de que detrás hay todo un sector que vive de esto. Sería impensable una siderurgia amateur o una minería amateur. ¿Y hay hambre de teatro en Asturias por parte del público? Yo creo que más que hambre de teatro, hay más expectación ante el teatro de la que se puede creer, ¿eh? Porque durante muchos años hubo una labor bastante encomiable por parte de el Circuito Asturiano de Teatro, etcétera, y se llevó el teatro a muchos municipios
que no estaban acostumbrados a ver teatro. Realmente yo he actuado en lugares que parecía que llegaban los Rolling Stones, ¿no? O sea, era una cosa tremenda. Y bueno, tú también te sientes, pues oye, quieras que no, que todos tenemos nuestro corazoncito. Pero yo creo que más que hambre de teatro hay expectación ante el teatro, pero también hay un grado de desconocimiento de todo esto que estamos hablando ahora. Hay un desconocimiento respecto a esto. Porque siempre, incluso cuando me reúno con políticos para hablar de este tema, etcétera, muchos de ellos empiezan la conversación diciendo: hombre, yo hice teatro de chaval, no sé qué, claro, y dices tú, y ya empezamos mal. Porque yo también jugué a los médicos de chaval y no soy cardiólogo. Entonces, claro, hay que tener un poco de cuidado con esto. Y me tentaría mucho la ropa antes de decirle a un médico: hombre, yo de chaval jugué a los médicos. No, claro, es que hay una cierta osadía en ese aspecto, ¿no? Por parte de las administraciones en ese aspecto, ¿no? Cierto. Y es profundamente llamativo que el 15 de abril estrenaréis en Avilés, que es un poco lo que llamáis en el mundo del teatro, no ya a nivel asturiano, sino nacional, el estrenódromo. Sí. Pero es curioso que en una ciudad como Avilés, que tiene un teatro, y realmente sea el núcleo de, digamos, el estrenódromo, el centro de estrenos a nivel nacional, y que realmente la implantación del teatro, por mucho que sea que se cubra mediáticamente o que tenga la importancia mediática que se le da, querría ver tu valoración sobre esa cuestión. Asturias, a pesar de tener esa serie de estrenos, por así decirlo, ¿está al nivel de teatro que se propaga por todo el país? Es decir, ¿estamos a la altura como plataforma de lanzamiento de Asturias para el teatro nacional? No. Tajante, no, tajante en el sentido de hay muchos condicionantes, eso sería para hablar mucho tiempo, pero es que durante demasiado tiempo, un gran lapso de tiempo, la administración regional no ha confiado en la exportación de este producto. Que al fin y al cabo es un producto cultural, pero es un producto. Cuando vas a alguna feria en cualquier lugar del resto de España, Sevilla, Valencia, donde sea, te encuentras con que algunas regiones apoyan a los grupos que acuden pues con un sello de calidad, simplemente, no estoy hablando de subvenciones, no es que además no quiero dar esa imagen de pedigüeños que no. Es mi posición personal. Yo creo que una empresa que necesita durante 20 años subvenciones es una empresa fracasada. O sea, las subvenciones tienen que ser en su momento, cuando empiezas, para los emprendedores, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es que durante demasiado tiempo, como decía, no ha habido una confianza plena en el producto que se hace en Asturias, ¿no? No hablo de grandes decorados, puedes hacer una obra fantástica con 2 actores y una mesa y una silla. No hablo de nada de eso. Hay una calidad increíble por parte de algunos actores en Asturias. De hecho, muchos de ellos ya han emigrado buscándose las habichuelas por ahí. Y verdaderamente es que no hay... Yo creo que lo que ocurre con la sociedad, que hay un desconocimiento respecto a que esto existe como sector, ocurre también con las administraciones, que no dejan de ser un reflejo de la sociedad. Yo creo que también hay un desconocimiento. Yo no predispongo la mala fe de nadie. Yo pienso que es un desconocimiento y es, como decía, un simplemente día a día de, bueno, pues ahora salen las subvenciones, vamos a contratar a estos en tal sitio, tal, pero no hay un plan de teatro en Asturias. Y verdaderamente tenemos una escuela de arte dramático en Gijón, espectacular, con una dotación increíble en la Universidad Laboral y realmente se está convirtiendo en una fábrica de camareros. Entonces, evidentemente, y hay casi 40 compañías profesionales en Asturias, que es la región de España con más compañías per cápita profesionales. Es que llama la atención, por ejemplo, que cuando vienen directores como José Carlos Plaza, como Tancín Townsend, hablan de Avilés, Asturias en general, como la gran baza del teatro, y realmente, o sea, a la gran plaza del teatro, y realmente te das cuenta que a nivel popular cala en el nivel que calan estas cuestiones, es que mucho más bajo de lo que puede ser la repercusión que se le podemos dar incluso de los medios. No es un poco frustrante, es decir, no habría que pasar ya a una siguiente fase, es decir, vale, hemos cubierto lo que son las expectativas mediáticas, ¿tal? Vamos a acercar a la gente de la calle el teatro. Yo creo que con el teatro, y ojo, me parece que la labor de Avilés a nivel de estrenos de producciones asturianas es encomiable. O sea, yo, estaría siendo absolutamente injusto si no digo que yo cada vez que he estrenado, casi siempre he estrenado en Avilés, porque es que te dan una serie de facilidades, te dejan estar durante una semana ensayando en su escenario, montando, etcétera, etcétera, es increíble a ese nivel. Lo que ocurre es que corremos un riesgo que ya corrió el cine en su momento. ¿Cuántas veces habéis oído la típica expresión de Asturias es un magnífico plató de cine? Sí. Vacío, sí, pero un magnífico plató de cine. Cuidado,
¿En qué ha revertido eso para todos los profesionales asturianos? En prácticamente nada, en migajas absolutamente. Cuidado, que no caigamos en eso también, que no se transforme Asturias solamente en un plató o un escenario de teatro al margen de las corrientes teatrales que hay en la propia región, en el Principado, ¿no? O sea, corremos yo creo que ese riesgo, reconociendo y agradeciendo, porque además hay un equipo técnico increíble, la labor en concreto del Teatro Palacio Valdés. Jorge, se nos va el tiempo, me indican mis compañeros. Quería, por último, volver un poco al origen. Cuando escuchaba a Rafa presentarte, realizabas imitaciones de voces. ¿Lo dejaste completamente? Sí. ¿Ya no imitas a nadie ninguna voz? No, prácticamente no. ¿Podrías imitar alguna? Bueno, hombre, podría hacer un esfuerzo por hacer algo que os resulte agradable, pero no sé. Españoles, en este año nuevo que comienza. Y yo creo que con eso. Yo creo que algunos se pusieron de pie y a otros los pelos de punta. Bueno, hombre, tenemos una audiencia variada. Claro, a unos se les pusieron los pelos de punta y otros saltaron como un resorte de la silla, ¿no? Exactamente. Pues Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rafa, muchísimas gracias por traernos, en este caso, a Jorge Moreno. Quiero invitaros a los dos, Jorge ya lo conoce, a ti te lo comento muy rápidamente. Se trata del Yelimon Game, viste antes que una chica precisamente de Avilés, una ciudad, una población que ha estado presente durante toda la entrevista, bueno, pues logró posar la moneda, aterrizar la moneda sobre el insumergible Limón y que ahí se quedase. Te invitamos a que lo hagas. Si lo consigues, te vas para las Caldas Villa Termal. Si no, esos fondos destinados se van, efectivamente, para los campos de refugiados. Adelante con ello. Lo que pasa es que parto en desventaja porque era scout, todo hay que decirlo. Bueno, vamos allá. Uy, Ay, bueno, de primeras parecía, pero cuidado que quizás Rafa te enmienda la plana. Lo intentaremos por 90ª vez. Rafa es, después de mí, la persona que más veces lo ha intentado. Y nada, y abajo también, Tenemos la conciencia tranquila de haber contribuido a una encomiable labor. Por supuesto, en eso estamos. Un granito de arena, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. En este caso, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Nosotros ahora nos vamos a publicidad y rápidamente volvemos para hablar de literatura. Hasta ahora. Bueno, pues después de hablar del teatro, hay que hablar de libros. Es tiempo, aquí en el Magazine Y, para hablar de literatura. Ahí lo tenemos, introducimos el mundo de los libros con esta pequeña carátula, y para hablar de literatura en esta casa se encuentra una noche más con nosotros, en esta ocasión Leo Prado de la librería Santa Teresa. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, con 4 títulos que nos has seleccionado en esta ocasión de lo más variado en este caso, ¿no? Sí, bueno, hoy hicimos una selección de 4 títulos totalmente diferentes, como puede ser, por ejemplo, el premio Nadal de este año, novela policíaca, El trampero, una novela de aventuras muy interesante que ya hablaremos, un ensayo sobre economía, que también está muy en boga hoy en día, y una novela histórica. Ajá, perfecto. Comenzamos por la primera, entonces. Pues vamos a comenzar por el premio Nadal de este año, La víspera de casi todo. El autor es Víctor del Árbol. Bueno, no sé si recordaréis que ya hablamos alguna vez de este autor, que tiene una novela que se llama Un millón de gotas. Es una maravilla, impresionante, hablando sobre la posguerra, la posguerra, la guerra civil. Bueno, engloba todo un poco. Era una novela que ambientada en 2 tiempos, pero en este caso nos sorprende con una novela policíaca. Es un registro diferente, pero muy entretenida igual. Precisamente aquí tenemos es un policía, el protagonista, que se llama Germinal Ibarra, que después de resolver un caso complicado de un asesinato de una niña, se convierte en un héroe accidental, ¿no? Como podríamos decir. Y bueno, se ve un poco abrumado por la fama, los focos, y decide dar un cambio a su vida, pide un traslado a un sitio más tranquilo, más
relajado en el norte de España, en Galicia, en La Coruña concretamente. Ajá. Y bueno, buscando esa tranquilidad resulta que todo se tuerce. Una noche en que una mujer que encuentran malherida desde el hospital requiere su presencia. A partir de ahí empieza a torcerse las cosas. Cuando a la vez otra mujer aparece en una aldea en la Costa de la Muerte, nadie sabe muy bien de dónde viene, pero bueno, en 4 días se integra en el pueblo y tal. Y bueno, esto es una novela que saca a relucir lo peor de cada uno, ¿no? Empiezan a florecer el miedo, la ansiedad, y bueno, cuando todo eso se entrecruza, parece ser que los ecos del pasado vuelven y todo se complica. Claro, parece de las que te enganchan desde la página 2. Desde la página 2. Es una novela, la verdad, que es muy recomendable, muy entretenida y que merece mucho la pena. Claro. Después vamos con El trampero. Bueno, El trampero, de Fisher. Bueno, esto es una novela antigua ya de 1895, creo que se escribió. Concretamente esta novela es en la que se basó la película El Renacido, que está tan de moda ahora. La de DiCaprio. La de Leonardo DiCaprio, exactamente, la oscarizada, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco no es la primera referencia que se hace a este libro, porque hubo dos películas anteriores que basaron su guión en este libro, como puede ser El hombre de una tierra salvaje, de Richard Harris, creo que era el personaje, y el director Richard Sarafin, creo que es una película de 1971, que es muy buena, también la recomiendo. Y otra era la de Las aventuras de Jeremías Johnson, no sé si oíste hablar de ella, que es de Harrison, ¿cómo se llama este hombre? Robert Redford, ese, sí, y el director es Sidney Pollack, creo, si no me equivoco. Claro. Bueno, 2 películas maravillosas también basadas en este libro, con lo cual este libro da para mucho. Claro. Concretamente, es un libro de aventuras sobre los habitantes de la frontera norte de los Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá. Sí. Y bueno, que tenemos aquí tramperos, cazadores, indios, colonos. Claro. Y en esa tierra hostil se desarrolla todo un mundo de personas y de ambientes que hacen que esta novela sea muy entretenida y que enganche desde el primer momento. Tiene todos los ingredientes para ello. Todos. Y las películas las recomiendo las 3. ¿Con qué te quedarías? ¿Con la mano en el corazón? ¿Con el libro o con la película de DiCaprio? Bueno, vamos a ver, ya este tema ya lo debatimos alguna vez. Las películas son muy complicadas si las comparamos, no resisten la comparación con el libro, jamás, es muy difícil. Pero en este caso yo creo que DiCaprio, o la película en sí, no tiene nada que envidiarle. La película a mí me encantó, ese ambiente sórdido, frío, de montaña, de ansiedad, de miedo, de carencias, de todo, ¿no? Claro. Está muy bien reflejado. Quizás sea un poco creíble a lo mejor el tema de la supervivencia, ¿no? Pelearte con un oso grizzly y no morir, que se te caiga encima y que no te aplaste. Claro. Pero bueno, por lo demás yo creo que me quedo con las 2. Perfecto. Tercer libro, en este caso un tema para hablar de economía, que está siempre tan presente desde el año 2007 en nuestras vidas. 2007-2008, sí, que empezó la crisis. Sí. Bueno, pues este libro, Paul Mason es el autor, se llama Postcapitalismo. ¿Qué quiere decirnos con esto? Bueno, pues este hombre nos quiere trasladar un poco, nos lleva y vaticina hacia un capitalismo decadente y muriendo, ¿no? Agonizante. Este hombre plantea en un futuro no muy lejano, es británico, que todo el sistema capitalista que conocemos, el sistema económico neoliberal en el que nos movemos, que lleva creciendo y desarrollándose desde hace más de 200 años, va a morir y va a cambiar. El sistema de producción, el concepto de propiedad privada. Este libro es interesante, pero a la vez es inquietante también, porque claro, esto es todo teoría económica, y bueno, la teoría económica la utilizan muy bien los economistas, pero la práctica muchas veces... Claro. Y llega a hablar incluso del fin del trabajo, ¿no? De que todo el mundo vamos a tener derecho a un sueldo mensual vitalicio, que él lo calcula en unos 7.000 euros, y que claro, que todo el mundo tendríamos que vivir con eso y
y que, bueno, que el que quiera más dinero que tendrá que buscar otras fuentes de ingresos. Claro. Pero es un libro curioso, curioso. Yo ahí, mira, voy a diferir un poco. Siempre pienso lo mismo. Todos estos economistas que escriben libros, escriben en los periódicos, salen por la tele, hablan en los programas de radio, siempre me asalta la misma duda. ¿Ninguno de ellos pudo predecir lo que se nos venía encima? ¿O alguno lo predijo y nadie le hizo caso? Bueno, a ver, el tema de los economistas es curioso. Porque tratarlo posterior y ya mérito ninguno. Claro, claro, exactamente. Entonces, claro, dices, bueno, doctores honoris causa, decanos, licenciados, catedráticos, premios de toda índole, y ninguno predijo lo que venía, o alguno lo predijo y nadie le puso el altavoz delante. Lo más probable es que los economistas sueltan muchas teorías, ¿no? Y alguno habrá acertado, lógicamente, porque es una teoría, es una cuestión de estadísticas, ¿no? Si tú dices 10 teorías, alguna de ellas probablemente acierte, ¿no? Claro. Pero yo no me quiero meter con el gremio de los economistas, pero quiero decirte que hubo un libro hace poco que se llamaba Tengo 20 teorías y si no acierto con ninguna tengo más. Claro. Era una cosa así, ¿no? Yo puedo comprender que la teoría económica en el papel es muy fácil, ¿no?, de desarrollar y tal. El problema es llevarla a la práctica y sobre todo porque estamos viviendo unos momentos en que nadie sabe muy bien hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Vamos a ver, el Banco de Japón, por ejemplo, está emitiendo deuda nadie sabe muy bien a dónde va a ir a parar, porque, o sea, están experimentando realmente. Es verdad. Sí. Entonces, bueno, escribir libros de economía, bueno, puede ser eso, especular un poco, ¿no? Bueno. Tener una pequeña idea a lo mejor, pero... Me recordaba el título ese que decía, se lo de Groucho Marx, de estos son mis principios y no le gustan los cambios, o sea, tengo otros, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, y la cuarta es novela histórica de una época muy poco tratada. Pues exactamente sí, es sobre las guerras carlistas. Este es un libro de Víctor Amela. Este libro concretamente creo yo que se empezó a escribir cuando este señor tenía 8 años, porque veraneaba en un pueblo del norte de Castellón que se llamaba Forcal. Sí. Y bueno, comentaba él que bueno, él vivía en Barcelona, era el forastero, el que venía de fuera, y cada vez que iba al pueblo, bueno, era el forastero, el de fuera, y lo provocaban, ¿no? Y teniendo una disputa por una chica, uno de ellos le dijo, tú forastero, que tú no sabes nada, no sabes ni quién era el Grog, ¿no? Y bueno, entonces fue ahí cuando él le empezó a picar la curiosidad y empezó a indagar, a investigar. De hecho, la misma persona que le hizo la acusación lo informó, ¿no?, quién era el capitán Grog, ¿no? Y a partir de ahí dice que, bueno, empezó a tener curiosidad. El Grog era un personaje de primera mitad del siglo XIX, concretamente coincide con la Primera Guerra Carlista, y por lo visto era como una especie de héroe, ¿no?, que Robin Hood, que en el pueblo, en la comarca, lo tenían. Y bueno, se hizo famoso porque se enfrentaba a los soldados. Tenía una hija que se llamaba Manuela, que era la que era muy fiel y leal, era la que le protegía, le ayudaba. Y bueno, esto es una especie de diario, diría yo, del capitán Grog, ¿no? Lo que hizo por la comarca. Es una especie de mito, ¿no? Sí. Además se recupera, digamos, para el gran público una época que, como decíamos antes, apenas se ha tratado en la novela histórica. Yo creo que sí, y a pesar de que da para mucho, porque yo creo que hubo 3 guerras carlistas, creo que fueron, y yo creo que literatura... Muy poca. Date cuenta que fue el siglo XIX que daría para mucho. Pero no, se escribió bastante poco, la verdad. Sí, es cierto. Oye, en relación al primer libro del que hablábamos, La víspera de casi todo, de Víctor del Árbol, me decías, es premio Nadal. El que a un escritor le den un premio, es el premio Nadal, el premio Planeta, bien, claro, para él es una satisfacción, pero luego eso se traduce en ventas. No siempre, no. No, a ver, la gente es inteligente también, o sea, es igual que el premio Planeta, el premio Nadal... Los premios, al fin y al cabo, son muy gratificantes para el autor porque, bueno, reconoce una trayectoria, un trabajo, un esfuerzo, pero bueno, no tienen por qué repercutir en las ventas. Hay premios que pasan sin pena ni gloria. Premios Planetas, te diré que es probablemente el que tenga la mayor dotación, ¿no? Creo que son 600.000 euros. Claro, luego resulta que no se vende porque a lo mejor no es tan bueno como... Claro. Y bueno... Y muchas veces ahora lo que se suele hacer es dar un primer premio a un escritor consagrado
y el finalista a un Nobel, ¿no? Sí, sí. Me imagino que será una forma también de, bueno, de recuperar parte de la inversión, ¿no?, en el premio, o asegurarse unas ventas, o tiene que haber algo ahí, porque bueno, de todas formas yo estoy un poco en contra en todo eso, porque me imagino que los premios se hacen para dar a conocer a gente que no tiene la posibilidad, ¿no?, de acceder a una publicación. Entonces, bueno, si tú le das un primer premio de esa cuantía a un Vargas Llosa y tal, dejas sin posibilidades al resto. Lógico. Por otra parte, lo que sí que ayuda, supongo, a un autor y a las ventas es que, por ejemplo, el libro se ha llevado al cine o a la tele, ¿no? Pongo, por ejemplo, el caso de George R. Martin, el de Juego de Tronos. Vosotros antes, ¿cuántos podíais vender de Juego de Tronos antes de la serie? Bueno, a ver, es difícil de decir, pero en cierta forma tienes razón, que Martin probablemente no vendería absolutamente nada, o vendería bastante poco. Fue salir la primera película, probablemente, no la serie. La primera temporada. No, pero hay película, ¿no? Hay película y serie, yo creo, hay las dos cosas, ¿no? Que yo sepa serie, pero... No, creo que hay serie me dicen serie aquí, solo. el gran Sanedrín de la literatura fantástica. Vale, pues entonces sería la serie, sí. Pues sí, se empezó a vender. Y claro, fue a partir de ahí que se empezaron a vender todos. Claro. Y de hecho solamente hay escritos 5. Sí. Quedan por escribir 2. Sí. Que creo que no los tienes ni empezados. No, nada. Con lo cual, bueno... Pero bueno, algo bueno que hizo fue... Él empezó a publicar aquí en España en una pequeña editorial. Y bueno, ya sabes tú que los cantos de sirenas como son. En cuanto empiezas a... Y él fue fiel a la editorial y bueno, sigue con ellos y dijo que hasta el final. Ah, pues mira, un tema que le honra en este caso. Sí, la verdad que estuvo aquí en Avilés no hace mucho, creo. Sí, hace 3 años y medio. Y bueno, la gente habla muy bien de él. O sea Claro. ¿Os pregunta mucho la gente por cuándo saldría ese 6º volumen que no acaba de...? Todos los días. ¿Todos los días? Sí. Claro. Todos los días viene alguien preguntando si se sabe algo o no tal. Claro, a ver, dejaría la serie coja, tú imagínate. O sea, después de 5 entregas, la 6ª, ahora que todo el mundo, porque además ya hace 2 o 3 años que salió la Danza de Dragones, creo que se llama. Bueno, pues claro, ahora estamos todos ahí pendientes de cómo sigue la saga, claro, ¿no? Porque, claro. Pero bueno, pasó algo parecido también con El Señor de los Anillos, ¿eh? Sí. El Señor de los Anillos era, bueno, era como una literatura de culto, ¿no? No había muchos que supieran quién era, ¿no? Tolkien, Sí. Y fue salir la primera película y bueno, fue aquello... Y un bombazo. Bueno, un bombazo, un espaldarazo, una máquina de hacer dinero totalmente. Claro, tremendo. Y bueno, un universo... Sí, un universo de merchandising, vamos, total. llamémoslo así, de tremendo. Sin duda. Leo, muchísimas gracias por estas 4 recomendaciones literarias. Bueno, parece que se nos va, aunque no del todo, ese frío que invita a quedarse en casa, bueno, pues leyendo las páginas de un libro, aunque bueno, sin ir más lejos, antes de ayer el frío era tremendo aún, pero bueno, así todo, aunque ahora podamos compaginar y salir un poquito más a la calle, siempre hay que guardar un tiempo para la lectura. Leo, al margen de esto, quiero plantearte el Ye-Limon Game, el juego del limón. En este caso, te lo explico muy rápidamente. Se trata de que con una moneda de 10, 20, 50, 1 euro, 2 euros, la moneda que tú quieras, trates de posarla sobre el limón, que la misma se quede sobre él. Si se queda, te vas a una estancia en las Caldas Villatermal. Si se va al fondo, ese dinero se destina al sostenimiento económico de un asilo de ancianos en India. ¿Quieres probar? Sí, claro. Puede parecer muy fácil, pero no lo es. Bueno, vamos a intentarlo. Solamente lo ha conseguido una persona. Sí. Cada vez te lo pongo más... Bueno, pues a lo mejor ya somos 2. A ver. Ay. ¿Cómo lo vi? Además, oye, y eso que la tiraste con fuerza y la lanzaste desde arriba, pero... Sí. Madre mía, no, oye, debe ser que este limón ya se está rindiendo, vamos. Pues probablemente. Va a haber que cambiar de limón. Hay Va a que haber que poner un cambiar de limón limón. nuevo. Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más y quedamos para dentro de 15 días o bueno, en el momento que tengas un huequín para poder acercarnos, bueno, el modo quizás más saludable que hay de pasar el tiempo libre, que sin duda es leyendo un libro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos para hablar con el Padre Elías. Hasta ahora.
Bueno, pues después de hablar de libros con Leo Prado, continuamos después de la publicidad para hablar de lo desconocido, para hablar de lo oculto, para hablar de lo misterioso y para arrojar luz, para arrojar un resquicio de luz sobre temas que han permanecido durante años, durante siglos, en la oscuridad. Vamos a continuación con el Padre Elías. Para hablar precisamente de un tema que lleva ocupando y preocupando al hombre desde hace aproximadamente un siglo. Y hablamos del tema de Fátima. Padre Elías, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Prácticamente un siglo, ¿no? Pues el próximo año se cumplen los 100 años. Fue en el 1917, estamos en el 2016. El próximo año se cumplen los 100 años. Vamos a hablar de Fátima en lo que usted considera que son 4 grandes falsedades. Bien, hoy en la primera parte he tratado de exponer los hechos, los fenómenos que históricamente figuran como ciertos en Fátima. Hoy voy a hacer una valoración crítica de todos esos fenómenos. Bien. Voy a decir pues qué fenómenos siguen siendo ciertos, pero hay que hacer una interpretación diferente de la interpretación oficial de la Iglesia y de la mayoría de la gente. Vamos a comenzar por el sol de Fátima. Bien, entonces hay cuatro grandes mentiras en el fenómeno de Fátima. Primera gran mentira: el sol de Fátima es un sol falso. Yo visité el Observatorio Astronómico de Coimbra, pregunté por ese fenómeno solar y me dijeron que ese día el sol no había tenido ningún comportamiento irregular. Sin embargo, lo que es cierto es que hubo un globo, una esfera luminosa, que invadió pues, un área geográfica de unos 50 kilómetros y era una luz tan intensa que opacaba la luz del Sol, ¿verdad? Pero el Sol, a 100 metros de altura sobre la Tierra, con 6.000 grados de temperatura que hay en la superficie, hubiera carbonizado todos los seres humanos y hasta los árboles que había en el suelo. Entonces, el fenómeno luminoso no tiene nada que ver con el Sol. Es un fenómeno luminoso que sigue siendo característica de los extraterrestres hoy, ¿verdad? Claro. Podía ampliar este fenómeno, por ejemplo, en la Biblia, los truenos y relámpagos del monte Sinaí, con lo que los teólogos llaman teofanías o manifestaciones de Dios a Moisés, entregándole el decálogo entre truenos y relámpagos. Moisés subió al monte y dicen que bajó con el rostro iluminado, resplandeciente, ¿verdad? Bueno, el fenómeno de la luz en el monte Sinaí, el fenómeno de la nube luminosa que acompañaba a los israelitas por el paso desde Egipto hasta Palestina, y durante el día los protegía contra el sol y durante la noche pues los iluminaba porque se volvía luminosa. Y mientras la nube luminosa se estaba quieta, tenían que estar quietos los judíos. Cuando la nube se ponía a caminar, hacía de guía y seguían el movimiento era una intervención divina, pero en forma de nube. También en Fátima, pues la primera aparición fue una nubecilla sobre una encina, y de esa nubecilla salió una especie de bola luminosa, y de la bola luminosa salió una imagen en forma de niña, según el testimonio de Lucía, de 1 metro 10 centímetros, de unos 12 años, hermosísima, hermosísima, vestida de blanco con un vestido hasta las rodillas. Esta fue la primera interpretación que dio la vidente de la llamada Virgen. Luego, cuando se metió a monja en Pontevedra y en Tui, pues cambió la imagen de la Virgen que había visto en Fátima, y en vez de niña habla de la bella señora, y en vez del vestido hasta las rodillas habla de un vestido, de una túnica blanca hasta los pies desnudos, pero un hábito largo. Según la cultura de Portugal en 1917, un vestido hasta las rodillas era escandaloso. Ni siquiera las prostitutas podían llevarlo porque lo consideraban provocativo. ¿Cómo la Virgen va a utilizar un vestido que resulta ser escandaloso para la gente? Un vestido hasta las rodillas. Claro. Bueno,
Entonces, el Sol no fue el verdadero Sol, pero fue una esfera luminosa, multicolor, porque tenía todos los colores del arco iris, y la gente confundió o identificó con el Sol. Segunda cosa, que la Virgen no era la Virgen. ¿Y por qué? Bueno, hay una cosa que es ridícula. Por ejemplo, ¿por qué la Virgen le pide a las niñas que vayan a esa encina durante 6 meses seguidos el mismo día 13? ¿Qué sentido tiene esta petición? Y cuando ellas le piden que se identifique, dicen que el último día les dirá quién es y qué es lo que quieren. ¿Por qué ese interés en el anonimato? También los ovnis hoy, por ejemplo, los extraterrestres, una de las características es que no se quieren identificar, ¿verdad? Dan 1000 imágenes y ninguna de las imágenes hay que tomar en serio. La Virgen no fue la Virgen. El Dios terrorífico, que amenazó con el tercer secreto eliminar de la tierra hasta naciones enteras, si no se cumplían determinadas peticiones de la Virgen, es un Dios falso. Hablar hoy, por ejemplo, de que el Dios en el cual creemos es un Dios que castiga con un diluvio universal a la humanidad, sería el mayor escándalo que podríamos cometer hablando de Dios. El tema del Papa, fíjate, tú has inventado el año de la misericordia. El rostro de Dios es misericordia, la esencia de Dios es amor. No es infundir terror, es infundir amor, es atraer, es cambiar, es ayudar, es transformar, es convertirnos en imagen y semejanza suya cada vez más perfecta. Esta es la verdadera imagen del verdadero Dios. Y luego la interpretación que hizo el Papa Juan Pablo II, eso quería preguntarle. Identificó al obispo vestido de blanco que moría asesinado por flechas y balazos, según el tercer secreto. El Papa creyó que esa era su figura. Vamos, esta es una interpretación infantil, porque creer que si asesinan al Papa se va a conmocionar el mundo, ¿qué importancia se da al Papa? ¿Verdad? Además, en el tercer secreto, el Papa muere. Muere a flechazos y a balazos, ¿verdad? Y con él mueren cantidad de cristianos y cantidad de obispos y cantidad de sacerdotes. Este Papa estuvo herido, pero no murió. Entonces, ¿cuál es el tercer secreto que el Papa no quiso difundir, prohibió? El Juan XXIII, cuando lo leyó en el año 1960, quedó horrorificado por esa catástrofe, una especie de guerra nuclear que iba a erradicar, acabar con la humanidad, ¿verdad? Y para evitar esa guerra, esa catástrofe nuclear, pues habría que consagrar a Rusia, que iba a ser la protagonista de esa guerra, al Inmaculado Corazón de María. Bueno, el Papa se enteró de esa petición de la Virgen, pero no la tomó en serio, porque no consagró a Rusia nunca, como lo pedía la Virgen, que tenía que ser en compañía de los obispos, y nombrando a Rusia. El Papa consagró a la humanidad solo, en el año 1981 o 82, y sin nombrar a Rusia, por razones políticas. Bueno, ya estábamos en la perestroika, entonces había que conservar buenas relaciones con ese mundo. Según la Virgen y la creencia de 1917, el único enemigo de la humanidad era el comunismo ruso, ¿verdad? Sin embargo, la Virgen, o la supuesta Virgen, guarda silencio sobre la Segunda Guerra Mundial, que no va a estar protagonizada por Rusia si no se consagra, sino que iba a estar protagonizada por Hitler y del gran holocausto judío, con 5 millones de judíos y de gitanos asesinados o incinerados en los hornos de los campos de concentración, ¿verdad? Entonces, hay 4 grandes cosas muy céntricas, muy importantes, y ninguna de las 4 resiste o aguanta un análisis crítico, ¿verdad? Entiendo. Entonces, habla usted de que lo que ocurrió fue en verdad una presencia extraterrestre. Por supuesto, lo que ocurrió fue un fenómeno luminoso, un fenómeno antropomórfico, porque apareció una figura en forma humana. Bueno, también los extraterrestres hoy, hay 2 clases de extraterrestres, por ejemplo, los bajos cabezudos, ¿verdad?
y luego los altos y rubios, que llaman los daneses, ¿verdad? Los bajos, de cabeza grande y de ojos grandes, pues hoy son los que, por ejemplo, practican las abducciones o los secuestros, y los implantes. Un día hablaremos de los implantes, lo que hay de cierto, ¿verdad? Entonces son figuras antropomórficas, en forma humana, ¿verdad? En forma femenina o en forma masculina, eso es indiferente, porque una característica de los extraterrestres es lo que llaman la plasticidad. Pueden adoptar cualquier forma, no solamente humana, sino zoológica. Yo he ido a Puerto Rico, por ejemplo, a estudiar el fenómeno del chupacabras. Un perro, un animal parecido al perro, pero misterioso, porque se encuentra con un coche en la calle y salta por encima del coche. En una sola noche, pues, desangra, elimina la sangre de 100 ovejas o de 200 ovejas, y no son capaces de darle caza. Bueno, entonces los extraterrestres pueden adoptar la forma de ángeles, la forma de vírgenes, la forma incluso de dioses, cualquier forma. Porque lo que nadie niega es que son superinteligentes. Aunque en algunos comportamientos para nosotros se comporten de forma ridícula. Entonces, en su opinión, al margen de esto, luego la Iglesia trató de manipular lo que ocurrió, incluso medio secuestrando a Sor Lucía. Bueno, los secuestros de Lucía. En el año 1996 yo visité Coimbra, quise entrevistar a la monja Lucía, y lo primero que me dijeron al llegar al convento: ¿trae usted autorización escrita del Papa? ¿Para qué? Si no trae autorización escrita del Papa, no puede ver a esta religiosa. Yo me digo, pero ¿qué sentido tiene esta prohibición? Que una mujer que hace pues 60 o 70 años ha tenido una experiencia religiosa de interés mundial y que no pueda hablar de esa experiencia que ella ha vivido. Bueno, entonces en el año 1996 estaba secuestrada durante su periodo de formación religiosa en Coimbra, en Pontevedra y en Tui. Tenía rigurosamente controladas las cartas que escribía y las cartas que recibía, ¿verdad? No podía hablar de las experiencias que había vivido con motivo de las apariciones a los 10 años. Sin embargo, la primera impresión o la primera comunicación que hizo al párroco en 1917, en julio, fue la de la niña. Ya una vez en el convento, en vez de hablar de la niña y de la minifalda, habla de una mujer y de una túnica blanca hasta los pies, y habla de otros temas, por ejemplo, los 9 primeros viernes, comulgando los 9 primeros viernes tienes asegurada la protección de la Virgen a la hora de la muerte, ¿verdad? Y de otras apariciones de ángeles, además de la Virgen, habla también de apariciones de ángeles. ¿Cuáles eran las relaciones de la Iglesia con el Estado portugués en aquella época? Bueno, desde 1910 Portugal estaba gobernada por los masones. Había un laicismo militante, habían expulsado a los jesuitas, habían expulsado a varios obispos, habían confiscado a la Iglesia sus bienes, y las relaciones de la Iglesia con el Estado eran insoportables. Entonces, ¿qué hizo la autoridad eclesiástica? Interpretó en clave religiosa las apariciones de la Virgen, y esta interpretación religiosa actuó de una forma tan eficaz que el régimen laicista y anticlerical que estaba en vigor desde 1910, en 1928 se recuperó el régimen católico. Oliveira Salazar, mediante un golpe militar, se hizo con el gobierno y se implantó el régimen católico. Entonces, utilizaron a la Virgen como una especie de voz de Dios que quería el cambio del régimen masónico y anticlerical por un régimen católico. Entonces, no tomó en serio la Iglesia, no tomó en serio muchas de las peticiones de la Virgen, pero tomó en serio la influencia que tenía esta interpretación religiosa para dar vuelta a la política portuguesa de anticlerical, convertirla en católica. Por otra parte, antes de que se nos agote el tiempo, ¿este tema de Fátima ha generado contradicciones entre los papas? Bueno, yo veo las siguientes contradicciones. Primera, los papas creyeron
en las apariciones de la Virgen, porque permitieron construir una basílica, ¿verdad? Incluso canonizaron a los videntes, a Jacinta y a Francisco, en el año 2000, los beatificaron, Sí. Y peregrinaron a Fátima. Sí. Peregrinó pues Juan Pablo II y Pablo VI. Bueno, entonces, en este sentido, las apariciones de Fátima para ellos fueron algo real. Sin embargo, desoyeron totalmente las peticiones de la Virgen. ¿Cuáles eran estas peticiones? Que a partir del año 1960 tenían que hacer público el tercer secreto. Y el tercer secreto sigue siendo secreto hoy día, ya para siempre. En segundo lugar, le pedía a la Virgen, al Papa, que consagrase a Rusia, Sí. al Corazón Inmaculado de María, en presencia de los obispos y nombrando a Rusia, ¿verdad?, para evitar una Segunda Guerra Mundial. El Papa desoyó también esta petición de la Virgen, no hizo lo que la Virgen le pedía, no consagró a Rusia, ni hizo público el secreto después de 1960, sino que lo encerró bajo 7 llaves y hoy día sigue siendo tan secreto como hace 100 años. ¿Y nadie conoce, al margen del Papa, cuál es ese tercer secreto? Hay filtraciones. El tercer secreto, cuando la vidente se puso enferma muy grave, la Iglesia, la autoridad portuguesa, le pidió que pusiese por escrito el tercer secreto, ¿verdad? Porque no querían perder ese mensaje. Entonces Lucía escribió el tercer secreto, que son muy pocas líneas, según los más conocedores, y le entregó al nuncio de Portugal en 1945, y en 1957 el nuncio lo entregó a la Congregación Romana de la Fe. En 1957 estaba de Papa Pío XII, ¿verdad? Pero como era secreto, hasta 1960 no se podía descubrir. El Papa Pío XII murió en 1958 y no se enteró del tercer secreto. Vino Juan XXIII, 1960, y leyó el secreto, ¿verdad? ¿Qué dice? Según los más cercanos a él, filtraciones, dice que le quedó el rostro pálido. Y interpretó que esa catástrofe tan terrible de la que hablaba la Virgen en Fátima tenía que ver con el Concilio Vaticano II. Si se celebraba ese concilio, iba a ser la ruina para la Iglesia, ¿verdad? Y la frase del Papa, antes de inaugurar el concilio, en 1960, empezaron la preparación de las comisiones de trabajo, elegir los temas y los ponentes, y en 1962 ya se inició las sesiones, ¿verdad? Entonces lo que dijo el Papa, que no creía en profecías de desventuras. Parece que calificaba el tercer secreto de gran desventura la celebración de un concilio. Claro. Y después del concilio, el otro Papa también devoto de Fátima, Pablo VI, habló del humo del infierno, de las consecuencias nefastas del Concilio Vaticano II. Más de 40.000 sacerdotes dejaron de ser sacerdotes, ¿verdad? Se convirtieron se secularizaron, y bueno, hubo unas consecuencias pues negativas, pero también hubo mucho positivo, ¿verdad? Y de hecho, pues mira, Juan XXIII, que fue el que celebró el concilio, el que lo inauguró, pues lo han beatificado, ¿verdad? Sin embargo, parece ser que el tercer secreto tenía una doble conexión, o estaba relacionado con una tercera guerra o una segunda guerra nuclear, o una catástrofe religiosa como consecuencia del gran cambio que introdujo el Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II optó preferencialmente por los pobres, cuando la Iglesia anterior optaba preferencialmente por los ricos. Padre, me indican que tenemos que dejarlo aquí. Bien. Antes de dejarlo, apelo a su solidaridad, aunque hay que señalar, y así quiero que conste, como dicen los notarios, doy fe públicamente, que es la persona
que ha sido más solidaria durante todo este tiempo con la causa a la cual aportamos un granito de arena día a día con el tema del Ye Limón Game. El padre Elías ha sido la persona más solidaria de todas cuantas han pasado por este programa. Con lo cual, de manera voluntaria le pido, si quiere contribuir, aunque usted es para este tema, como en el cómic de los niños, el Obelix que se cayó en la marmita de la fuerza. Usted ha cumplido de sobra, pero bueno, así todo... Bien. Yo creo en la solidaridad y creo que todo lo que humaniza a los demás me humaniza a mí. Entonces hago esto convencido de que, bien, es muy poquita cosa, es un granito de arena, Lo sé, pero vamos. pero todo grano es importante. Allá va. Bueno. Al fondo. Al bien. fondo. Ayer una chica lo consiguió. Y se llevó y se lleva esa estancia en las Caldas Vía Termal. Padre, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Dentro de 7 días volvemos a vernos. Pues nada, gracias a ti, gracias a Televisión Asturias por esta oportunidad de difundir ideas que pueden crear un mundo mejor. Antes de irnos, ¿le gusta el fútbol? Bueno, me gusta tener información. Sé que hoy va a jugar Mañana. Mañana. Mañana, Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Pero no lo televisan. No, bueno, lo televisan de pago. Claro. Hay que pagar para verlo. No obstante, permanezca con nosotros y permanezcan ustedes también, porque a partir de este momento vamos a hablar con forofos, muy forofos, del Real Madrid y del Barcelona. A la vuelta de publicidad. Pues continuamos afrontando ya la recta final del espacio de hoy y vamos a hablar de un tema que tangencialmente tiene que ver con los deportes, pero es deportes y mucho más, ya que mañana a partir de las 8:30 de la tarde en el Camp Nou de Barcelona se verán las caras el Barcelona y el Real Madrid en lo que se considera el clásico de la Liga Española, el partido de máxima rivalidad en nuestra liga. Bueno, esta rivalidad se vive en todo el país y se vive también en Asturias, donde hay afición, lógicamente, a los dos equipos. También hay peñas de aficionados incondicionales de ambas formaciones. Hemos querido estar con ellos, hemos querido conocerles y saber cómo viven esa rivalidad, más allá de si un jugador tiene que jugar por la banda derecha, si otro tiene que ir por la banda izquierda, si hay que subir a rematar los centrales a los córneres. No vamos a hablar de eso. De eso que hablen los técnicos, los exjugadores, los expertos, los entendidos. Vamos a hablar de la rivalidad y de las aficiones aquí en Asturias. Para hablar de ello, se encuentra esta noche con nosotros José María García, presidente de la Peña Asturiana de Amigos del Real Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Se nota que es aficionado al Real Madrid. Y junto a él, Maximino Candanedo, vicepresidente de la Peña Barcelonista Sidrería Belén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Al que también se le nota que es aficionado al Fútbol Club Barcelona. Está claro. Bueno, ¿cómo afrontan ambos desde Asturias el clásico de mañana? Bueno, yo puedo decirte que lo afronto con ilusión, pero no como otras temporadas. Creo que a la altura que estamos, el Barcelona lleva una ventaja consolidada frente al Real Madrid. Y evidentemente creo que a todo barcelonista le estropearía un poco la fiesta perder contra el eterno rival, pero no creo que pasase nada. Apuesto por el Barça, soy barcelonista, pero no es la pasión, el sentimiento que había en temporadas anteriores cuando llegábamos al clásico muy ajustados y ahí podía decidirse una temporada. ¿Se va a sentar en la silla más tranquilo que otras veces? Evidentemente, bueno. Evidentemente. ¿Y desde el madridismo? Bueno, pues yo lo voy a ver tranquilo. Es un partido que al fin y al cabo no se juega nada en ninguno de los dos equipos. Pienso que el Madrid se juega más, porque bueno, la honra de ganarle al Barcelona después de la temporada que está haciendo, pues creo que es una tabla de salvación para el Madrid, pero yo creo que está más centrado en la Champions que en la Liga, porque la Liga le tiene mucha distancia. Entonces vamos a ver con tranquilidad, optimistas por supuesto, y bueno, la situación ahora mismo de los dos equipos, el Barcelona está en una temporada muy buena y el Madrid no tan buena, y yo creo que, bueno, pues somos optimistas porque pensamos que el Madrid nunca se le puede dar por vencido, tiene muy buenos jugadores y yo espero que Zidane sepa manejar el equipo y llevarlo a la victoria.
¿Qué tienen estos partidos? No importa la prima de riesgo, no importa la deuda de las comunidades autónomas, no importa que el gobierno esté en funciones, no importa absolutamente nada. Mañana prácticamente el país se para y a las 8:30, si te asomas a la ventana, no hay nadie por la calle. Yo creo que es muy fácil. Tienen que es un Barça-Real Madrid, con todo lo que ello conlleva a su alrededor, ¿no? No es un partido de fútbol. Si el Barça es más que un club, el Clásico es más que un partido de fútbol. Son dos sentimientos encontrados. Un club que creo que es democrático en su gestión y un club que para acceder a su presidencia hay que poner miles de millones, con lo cual no está al alcance de cualquiera. Son dos sentimientos y dos maneras de ver el deporte y el espectáculo. ¿Dos filosofías de vida, entonces? Sí, yo creo que sí, está claro. Hace poco tiempo que salió una sentencia a favor de Florentino con el tema este y fue favorable, o sea que no es cierto que haya que hacer esa... La selección puede ser favorable, lo que está claro es que para ser presidente del Barcelona no hay los obstáculos económicos que hay para ser presidente del Madrid. Florentino tiene su derecho a crear unos estatutos, pero son mucho más democráticos y mucho más permisibles a los socios del Barça, que yo también, por cierto, soy socio del Barcelona, en Oviedo, sí. pero me siento mucho más identificado con un club que como es el Barça que con el Real Madrid, lo tengo claro. Más democrático. Por alusiones. Pues yo no estoy de acuerdo en absoluto, pero bueno, yo pienso que el Barcelona democrático, no sé, yo lo pongo en duda. Hombre, los socios del Barcelona tenemos la oportunidad de votar en las urnas quién queremos que sea nuestro presidente. Yo concretamente me desplacé un fin de semana a Barcelona para votar a Sandro Rosell. Luego salió como salió. En el Madrid no hay esa opción porque las trabas económicas impiden que haya elecciones. Llevamos 2-3 campañas que el Real Florentino es el presidente porque los que tienen que avalar el presupuesto no les llega. O sea, eso está ahí. Eso a mí me parece bien porque el Madrid no se puede poner en manos de cualquiera. Madrid tiene que tener un presidente con una categoría, tiene que tener lo que son los avales y demás. La categoría no la da el dinero. Bueno, vamos a ir al partido de mañana. ¿Cómo ven a sus equipos, al propio? Tremendamente bien. Tremendamente bien, sí. Así de sincero. Lo que no quiere decir que mañana pues salga un mal partido. Claro. Pero antes aquí Chema hablaba de que el Madrid está haciendo una temporada mala, pero creo que no es una cuestión de temporada, es un ciclo que viene arrastrando desde tiempo atrás. De eso les voy a preguntar luego. ¿Y usted cómo ve a su equipo? Bueno, yo lo veo bien. Los últimos partidos ha estado bien y yo creo que para enfrentarse al Barcelona no creo que tengamos que tener miedo al Barcelona, ni muchísimo menos. ¿Y cómo ve al contrario? Bueno, pues lo tengo que ver bien, porque la clasificación así lo indica, pero defensivamente no lo veo tan bien. Yo creo que el punto débil del Barcelona ahora mismo es la defensa, y yo pienso que el Madrid, con la delantera que tiene hoy en día, con Cristiano, Bale y Benzema, yo creo que goles van a meter, seguro. ¿Y usted cómo ve al contrario? Hombre, yo soy barcelonista, pero no soy ciego, aunque lleve gafas. El Madrid tiene un gran equipo, pero está claro que está arrastrando los problemas, yo creo que de gestión. Es decir, se están haciendo fichajes a lo mejor sin contar con los entrenadores, simplemente porque se venden camisetas, simplemente porque hay un jugador mediático que me interesa y a lo mejor tiene una plantilla más descompensada, lo que no impide en absoluto que mañana el Real Madrid gane en el Nou Camp, cosa que no deseo ni espero, pero es posible que el Real Madrid gane en el Nou Camp. Tienen un gran equipo, negar lo contrario sería de idiotas, así de claro. ¿A día de hoy consideran que están politizados estos encuentros, estos partidos? Que ya excede el fútbol ya. Yo pienso que sí. Pienso que sí, porque precisamente el Barcelona es el que se encarga de hacerlo. Pitando al himno nacional, sintiéndose fuera de España, apoyando la independencia. Entonces yo creo que el Barcelona es el que politiza, en este caso, estos partidos. Es un sentimiento que se les achaca a muchos barcelonistas. Dicen, ¿apoyáis un equipo separatista? Es decir, siempre se va al tema de la política, ¿no? Barcelona. Y Joan Laporta, que tiene una candidatura independentista, ya no es presidente del Barcelona. Hoy está Bartomeu y como nosotros sí votamos, dentro de 4 años puede haber otra persona. En el Barcelona están todas las sensibilidades. Hombre, en un club con 100 y pico mil socios... Sí es cierto que es bandera del independentismo catalán. Está como el Real Madrid lo es del nacionalismo español, porque se critica al Barcelona, pero nadie critica que el Real Madrid lleva 3-4 años en el que no permite que la final de su rey se celebre en su estadio. Hay que hacer obras en los baños. Hay que hacer obras en los baños o un conocimiento del jefe. No, pero eso vamos a ver. No, eso es. El año pasado se decía, no vamos a jugar la final de la Copa porque juega la promoción el Castilla y el Castilla no entra en promoción. Pero eso es una disculpa, hombre. Ya. Ellos no están permitiendo que su estadio sea la sede de la Copa que lleva
el nombre del jefe del Estado. Porque en el Estadio Santiago Bernabéu no se puede pitar al himno nacional. Se jugaron más finales y el problema no es que se pite el himno en un estadio y en otro, es que se pite. ¿Qué más da que no se pite en el Bernabéu si se va a pitar en el Calderón? Y luego, está creando un caldo de cultivo que radicaliza ambas posiciones. Es así de claro. El Barcelona también se negó la última vez que tuvieron que jugar en Sarriá, ¿no? O sea, una final que no quisieron entregar, o sea, dejar el campo de fútbol, con lo cual... 57 años, pero no recuerdo cuándo fue, la verdad. Pues no hace mucho, Es muy llamativo que, por ejemplo, se permitiese el año pasado la negativa de Florentino a disputar la final y, sin embargo, más o menos se impuso que dicha final se celebrase en el Nou Camp. Sin embargo, celebra el Real Madrid el centenario y se monta una parafernalia y se da por hecho que la final es en el Bernabéu, aunque sea el Real Madrid uno de los que juega esa final. O sea, creo que el Real Madrid a nivel federativo goza de prebenda, se le permiten cosas que es, como decía la película, el poder del dinero. No, el Real Madrid tiene que hacer caso a los socios en este caso, que no quieren que se juegue el partido allí. Entonces, y yo soy partidario. ¿la opinión del socio o la institucional, digamos? Los socios son los que mandan en el Madrid. No, pero mandan en el Madrid, pero no se les da la oportunidad de elegir a su presidente. Bueno, vamos a poner un poco de paz con uno de los mitos del fútbol que lamentablemente desaparecía recientemente. Fallecía Johan Cruyff. Fue una bestia negra del Real Madrid, tanto como jugador como entrenador. Sin embargo, incluso desde el Club Blanco los comentarios han sido unánimes hacia la figura, de este fenómeno del fútbol. En este caso no puede haber colores. O sea, fue un grandísimo jugador de fútbol y por lo tanto el Madrid y cualquier equipo se hubiera solidarizado con el Barcelona sin ningún problema. Entendemos que ahí no hay... el tema de rivalidad deportiva en este caso queda fuera del tema. Sí, de acuerdo con Chema, o sea, la rivalidad está en los 90 minutos del campo y Chema y yo al final veremos el partido cada uno con su color y vamos a tomar al final una cerveza. No vamos a estar enfadados de por vida ni reconocer las virtudes del contrario. O sea, si eso fuese así, si no se reconociese la categoría del rival, mal iríamos, ¿eh? Mal iríamos. El fútbol es para unir, no para desunir. Mal iríamos. Entonces, las aficiones son rivales en el terreno de juego y una vez que se acaba el partido, pues como los jugadores siguen siendo amigos. Y nosotros debemos a veces no es así, que duda cabe, pero deberíamos de hacerlo así siempre. De hacerlo así, ¿no? Bueno, ¿qué locura han hecho ustedes por sus equipos? Pues yo locura, pues a lo mejor perder de trabajar por ver un partido del Madrid. Perder de trabajar por ver un partido. Siempre le he dado... ¿Eso que llamas en plan de estoy muy malo o no puedo ir hoy? Le doy prioridad al Madrid por encima de todo y después de mi familia está el Real Madrid. O sea que eso pienso que es una locura, pero es una locura que a mí me gusta mucho. Sí, ¿no? Sí. Claro. ¿Y usted en este caso? Bueno, yo la locura que recuerdo fue estar trabajando hasta las 3 de la tarde, salir, coger el coche y marchar directo a París a ver la final entre el Barça y el Arsenal. Directo. Ver el partido y al día siguiente vuelta a Oviedo. Y todavía si se gana, esos desplazamientos así tan a lo bestia, llamémoslo así, todavía prestan, pero si se pierde... Sí, mira, yo esa noche la pasé en París y en el hotel había seguidores del Arsenal y al día siguiente desayunando coincidimos y viéndoles la cara de póker que tenían, digo, joder, no me quiero imaginar si fuese a la inversa estar yo aquí desayunando y pensar que me quedan 14 horas de viaje con la amargura de la derrota, está claro. Está claro. Decían ambos al inicio de esta entrevista, de esta conversación, decían los dos, me llamó la atención que dijeron, bueno, yo voy a ver el partido tranquilo. ¿Ven el partido tranquilos o nadie les puede decir nada durante los 90 minutos porque aquello es la atención máxima hacia el televisor? Bueno, yo este partido lo voy a ver en mi casa, voy a estar solo y prefiero hacerlo así que no estar en un sitio que pueda haber más opiniones y pueda haber... Yo prefiero verlo en casa y voy a verlo tranquilo porque ganemos o perdamos realmente no va a pasar nada. Que es lo grande. Bueno, yo, prueba de que no le doy la trascendencia a otros años, voy a salir a verlo fuera. Porque a mí, al igual que Chema, si el partido fuese decisivo, en casa y que nadie me moleste. Claro, allí como a misa. Sí. Y que no me suene el móvil, que no me mande un WhatsApp, porque más si está lo que está. Mañana creo que nos podemos permitir la licencia de no ganar, entonces lo veré fuera con más tranquilidad y si perdemos el berrinche no me lo quita nadie, ¿eh? Claro. El berrinche no me lo quita nadie, pero bueno. Decía yo antes que no importa gobierno en funciones, no importa la prima de riesgo, no importa la deuda de las comunidades. Estos partidos, o el fútbol en general, cuando se sigue a estos grandes equipos, o cuando se sigue al Sporting, o al Oviedo, o al Pumarín, o al Ceares, ¿son una válvula de escape para la difícil situación que atraviesa el país? Hombre, yo creo que en parte sí, pero este partido no solamente es importante aquí en España, sino que en el extranjero también. O sea, hay muchísimos
muchísimos aficionados del Madrid y del Barcelona que lo van a ver en otros países y lo van a ver con la misma ilusión que lo vemos aquí, con el mismo interés. Y entonces sí que es un partido especial por eso, porque ten en cuenta que están enfrentándose los dos mejores clubes del mundo. Y eso se ve en todo el mundo. Es el partido que más se ve a nivel mundial, claro, sin una duda. Claro. Por otra parte, hablaba usted ahora, decía, los dos mejores clubes del mundo. Me imagino que también, si pusiéramos los 30 mejores jugadores del mundo en la actualidad, 22 mañana van a estar sobre el césped del Camp Nou. Sí. ¿Qué jugador por más peligro, por más decisivo, por más táctico, por más lo que sea, si usted pudiera llevar del Madrid para el Barcelona, se llevaría mañana mismo? Futbolísticamente, El que usted quiera. a Cristiano. ¿A Cristiano? ¿Metería a Cristiano en el vestuario del Sí, Barcelona? aunque entre otras cosas es buen jugador, mete goles y es guapo, ¿cómo era? Las tres cosas, rico y famoso. Rico y... Pero a pesar de eso, lo que decíamos antes cuando hablamos de Cruyff, nadie va a negar la calidad de los jugadores contrarios. Creo firmemente que Cristiano es inferior a Messi, pero no le voy a negar la calidad que tiene Cristiano, o sea, hasta ahí puedo llegar, no soy tan fanático. Son jugadores distintos, ¿eh? Sí, yo creo que es más completo. El otro día leía que Messi era más jugador y Cristiano más físico, y el físico al final se acaba. Y Messi, yo creo que transcurridos los años va a poder, sin explotar tanto su velocidad, pues jugar más reposado. De hecho, lo estamos viendo ahora, que llega un momento en que cuando el partido hay que pararlo, él baja al medio, para la pelota, cuidado. Entonces, no los comparo, son temas distintos, me quedo sin lugar a duda con Messi, pero yo me llevaría a Cristiano para que aporte goles, aunque falle penaltis últimamente, como nosotros también. Claro. Hombre, Cristiano físicamente es superior a Messi, remata de cabeza muy bien, pega con las dos piernas, entonces para mí, rematando a puerta, es superior. ¿Y usted con qué jugador se llevaría mañana mismo? Pues yo creo que no se duda, a Messi. Eso está clarísimo, cualquier madridista me imagino que opinaría lo mismo. Claro. Es el mejor con diferencia del Barcelona. ¿Solo del Barcelona? Solo del Barcelona. Solo del Barcelona. Porque nosotros tenemos el mejor del mundo, lo tenemos nosotros. Claro. ¿Le ha arrebatado el trono el Barça al Real Madrid? Yo creo que no. Entre los dos hay 92 derbis ganados por el Madrid, 91 por el Barcelona, 23 ligas el Barcelona, 32 el Madrid, 5 Champions el Barcelona y 10 el Real Madrid. O sea que yo ahí no... Eso se lo tenía preparado. Eso lo tenía preparado. Pero Creo que se lo ganó a nivel deportivo y a nivel social, que es casi más importante. ¿eh? Él habla de las 10 Champions, pero es que yo vi 4 y veo 5 del Barcelona. Es decir, está claro que el Barcelona en los últimos años tuvo una progresión brutal y que se comió deportivamente al Real Madrid. El otro día decía a la salida de... ¿Cómo se llama el entrenador vuestro? Benítez. Que el problema era que las ligas que había ganado el Madrid, una, y el Barcelona había ganado 5. Ese es el problema, que el Barcelona está ganando más. Y socialmente tú sales ahora a una plaza y tú ves muchos más críos con la camiseta del Barcelona que con la camiseta del Madrid. Y eso es ganar socialmente. Bueno, más peñas tiene el Madrid, 1.300 peñas más que el Barcelona aquí en España. Sí, pero es que las peñas pueden haberse constituido en el año 50. Y a mí eso no me sirve. Hay que ver cuántas tenía el Barcelona al año 50 y cuántas tenía el Madrid y cuántas tiene el Barcelona. Yo creo que es una cosa que es evidente. Yo creo que el Barcelona es una moda que tenemos, y el Madrid tiene una trayectoria durante 100 años, fue el mejor club del mundo. Menuda etapa más guapa que nos está tocando vivir. Pero yo me acuerdo cuando llegó Cruyff en el 74, que llevaba 14 años sin ganar una liga. Como sigamos así, vamos a llevar 14 sin perderla. Es la diferencia, claro. Tenéis no sé cuántas ligas, sí, pero ¿cuántas del 78 o del 80 para acá? ¿Cuántas? Cruyff ganó la liga número 13, hoy tenemos 26 y fue en el 74, claro, es que lo de atrás hay que contarlo, hay que sumarlo, pero la progresión de los últimos años es evidente a favor del Barcelona. El mejor club del siglo XX fue el Madrid y el Barcelona pero es que estamos en el 21, claro, en el año 16 del siglo XXI. Pero cuando acabe el siglo XXI veremos a ver, nosotros a lo mejor lamentablemente ni tú ni yo pero entonces es cuando hay que valorarlo. No, porque 5 años... No se pueden hacer balances de 100 años en 100 años. Estuvo el Milán haciendo el Milán fue muy bueno, pero duró unos años, y el Barcelona va a pasar lo mismo. Son unos años muy buenos. Madrid, que fue el mejor duró una época y ahora ya no lo es. No, pero fue con Di Stéfano, fue con los otros. Bueno, el Madrid lleva 100 años, o 100 y pico de años siendo el mejor, prácticamente siempre. Voy a discrepar, porque claro, es que... Bueno, no, los datos están ahí. Sí, pero es que no podemos, para decir que en el 2016 el Barcelona no es superior al Madrid, no podemos utilizar datos del 50. O sea, si estamos hablando en el 2016,
tenemos que tomar como datos los de la decena. Porque claro, si me dices, tenemos un montón de ligas, sí. Es que vosotros pero antes, cogéis el tramo que os interesa. No, coño, ¿y tú que hablas de la última Copa del por 66? Eso, efectivamente. Joder. No, pero yo hablo prácticamente de 100 años. 23 copas y 32 en Madrid. 5 Champions y de Champions, eso es lo que vale. Pero ¿cuántas? Sí, pero, claro, vamos, pero ¿cuántas copas viste tú ganar al Real Madrid? No, es que medirlo por... ¿Cuántas copas viste tú ganar al Real Madrid? Pues desde la sexta inclusive. 6, 5. ¿Cuántas viste ganar al Barcelona? Ninguna, porque no las vi. Cuando se apagaba la tele. Cuando se apagaba la tele. Bueno, vamos a ver. Un resultado para mañana. A priori. Yo 2-3 o 2-4. 2-3 o 2-4. Entonces el partido va a ser bueno. Sí. 2-3 o 2-4. Va a ser un partido de goles. Bien. De eso estoy seguro. Un resultado para mañana. 3-1. 3-1. Y va a empezar marcando el Real Madrid. Para que se emocionen y luego sepan lo que es fútbol de verdad. Porque dicen que a los leones no se les puede despertar, que vale más que estén dormidos. Bueno, bien. Para finalizar, quiero que sea en la mano. Sí, por supuesto. Si quieren. Por supuesto, sin por supuesto. Y la pregunta que ya comienza a flotar sobre el ambiente. Si el Madrid gana, ¿hay Liga? Puede haber Liga, pero es difícil. No, rotundamente. no. Pues muchísimas gracias a los dos. Creo que hemos vivido un episodio de rivalidad sana, de rivalidad incluso divertida, de rivalidad como tiene que ser, de rivalidad respetando en todo momento al contrario. Muchísimas gracias a los dos. Yo, si me permites, sí. Quiero, ya que los catalanes tienen fama de ser amarrategui y tacaños, como la peña no está en nuestro 20º aniversario, quiero hacer una entrega de este polo a la emisora, que así tendrá un polo de la Liga, del campeón de la Liga 2015-2016, que va a ser el Barcelona, sin duda. Hombre, pues muchísimas gracias. Aquí entonces lo pondremos, vamos a ver dónde lo ponemos, porque está esto prácticamente repleto, pero bueno, es verdad, vamos a enseñarlo, sí, tienen razón mis compañeros. Bueno, es un polo como el que lleva usted en este caso. Efectivamente, claro. Es del nuestro 20º aniversario de la peña. Pues muchísimas gracias. Aquí está, con un triplete, que hay clubs que son los mejores del centenario, pero no lo consiguieron. Nosotros llevamos 2 y vamos a por el tercero. Él no pierde la oportunidad de poder... Estoy diciendo que estoy viviendo una época gloriosa, déjame disfrutarla. Claro. Lo que pasa es que él ya sabía que eres del Barcelona. Bueno, pero yo sí reconozco que soy del Barcelona, pero creo que fui bastante imparcial. Cuidado, hay otros presentadores en otros programas, no vamos a decir cuáles, que se les nota bastante más de quién son. Creo. Y quedan retratados en este caso. Pero bueno, pues nada, se han dado la mano. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísima suerte a los dos y a los dos equipos. Para mañana, felicidades al que gane. Y al que pierda, pues no es más que fútbol. Yo tenía un compañero que era mucho del Madrid, o es mucho del Madrid, y siempre me decía, no es más que fútbol. Lo que pasa es que siempre me decía cuando perdía. Entonces, pero bueno, así todo, no es más que fútbol. Al margen de esto, quiero invitarles a que participen, que demuestren su pericia, que se sientan por un momento Leo Messi y Cristiano Ronaldo, y traten de colocarla, como la colocan ellos. Se trata de colocar la moneda sobre el limón y que se quede ahí. Si se va al fondo, en este caso no es gol. En este caso se va para un fin solidario, que es el sostenimiento y mantenimiento y mejora de un asilo de ancianos en la India. Vamos a comenzar por usted, por ejemplo, porque está más cerca. Allá va, Leo Messi, se acerca y se fue. Cristiano avanza por la banda, tira y al fondo también. Esto puede que sea una X. Esto puede que sea una X en este caso. Va a decidir el presentador. Vamos a ver, en este caso. Vamos allá. Yo lo hago todos los días, pero nunca me sale, así que nada. Vamos a probar. Bueno, eso va a ser que hubo gol anulado. Pero bueno. Eso es imposible. No, imposible no. Ayer una chica lo logró. Además, lo hizo con esa gracia femenina que hizo. Y ahí lo dejó, clavado, calcao. O sea, un fenómeno. Muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte para mañana y sobre todo en las aficiones que se necesitan en el campo, que impere la cordura. Pues nosotros llegamos así al final del programa de hoy, llegamos así al final de la semana. Nos vamos, volvemos el martes con de nuevo temas que esperamos sean de su interés. Bueno, pues estamos. No, la verdad que sí.